parece bastante totalitario, Sí. parece muy despectivo hacia aquellos que no están siendo los más afortunados en el pasar económico, y además muestra ignorancia. Y además te voy a agregar algo, y ahora nos vamos al encuentro de José Milei, que fue una de las grandes sorpresas de las PASO. Mirá lo que decía el intendente Ishi en el primer acto donde aparecía Alberto Fernández. Véalo, por favor. Por favor, a los medios, tengan piedad del pueblo, porque lo que una persona estuvo encerrada en su casa, seguramente que sí, por la pandemia, tuvo que mirar la televisión, y la televisión eran todas pálidas, nunca una buena. Y si no hay pálidas acá, la van a buscar a otro lugar del mundo, a traerla para acá. Lo que pasa en otro lugar, el desastre de otro mundo. Entonces, queridos, decirle a los medios, tengan piedad del pueblo, porque el pueblo un día se va a levantar contra los medios. No tengo duda de eso. No tengo duda, porque no puede ser tanto veneno hacia la población. Bueno, ¿qué tal? Incitación a la violencia, Apología del delito. adjudicarse la representación del pueblo, y dice, tengan piedad. Sí, y el presidente aplaudiendo, marquémoslo. Y el presidente aplaudiendo. Y Axel Kicillof también. También. ¿Eh? Es decir, dos funcionarios públicos. Bueno, Javier Milei, al que bauticé José, no sé por qué. Pero Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Clara? ¿Cómo Bueno, está? ¿Qué opinas Rubén? de esto? Una aberración es no entender básicamente de qué se trata la libertad de expresión. Esto es muy interesante. Supongamos que en este momento Rubén empezara a decir cosas espantosas de mí. Es la opinión de Rubén. Es la propiedad de Rubén. Yo no tengo por qué meterme con su propiedad. Ahora, si el personaje en cuestión, llámese Ishi, digamos, está haciendo un cuestionamiento a que los medios juegan, entonces quizás el problema está atrás, y es quién lo financia. O sea, entonces, digamos, el problema vuelve siempre a la política. Claro. Es decir, entonces, que sean muy claros en lo que quiere decir. Ahora, vos fíjate que Ishi no esconde mucho el tema. Es decir, no va ni con ninguna, no sé si tendrá la capacidad, pero no va con ninguna sofisticación con la cuestión. Va derecho a no den malas noticias. Y no traigan malas noticias de afuera. Es decir, está reconocido, porque la verdad que alguien que piense que no hubo malas noticias durante el 2020 porque vivió en otro planeta, ¿no? Pero está diciendo eso, paren, mientan, no digan malas noticias. Por eso, me parece que, digamos, está claro que llama a la mentira, y me parece que está denunciando sin darse cuenta algo más grave, y que de última, que lo haga explícitamente, de modo claro, y que entonces... De vuelta, ¿con qué nos vamos a encontrar? Con que el problema es el Estado. Sí. Porque los privados no tienen favores que comprar que los políticos ladrones no tienen para vender. Entonces, o sea... Está muy bien la definición. No es mía, ojalá fuera mía. Está bien que la trajeras. De un pensador liberal. Ahora, creo que es de Rothbard. Ajá. Javier, tu éxito en las PASO, ¿crees que es un voto bronca? ¿Es un triunfo de las ideas liberales en la gente más joven, o una combinación de ambos factores? A ver, yo creo que hay varias cuestiones. En el último tiempo se fue dando un resurgir de las ideas de la libertad, y eso es algo que no solo aplica al caso argentino, digamos, o sea, esto aplica, al menos podría decir que aplica en todos los países de habla hispana, digo, porque yo estoy sistemáticamente dando conferencias, he visto con el correr del tiempo el aumentar la cantidad de asistentes a las charlas. O sea, yo he hecho charlas afuera, digamos, con más de 5.000 personas. Es decir, que esto es un fenómeno que está tomando cuerpo hace un tiempo, y que básicamente el avance del marxismo cultural, del socialismo, de lo políticamente correcto, genera que hoy los segmentos sectarios más jóvenes, que son rebeldes al status quo, frente a un status quo que es de izquierda, se revela haciéndole viral. Eso es una parte de la cuestión. Ahora, cuando uno toma los números que aparecieron en la capital federal, me parece que es algo más fuerte. Sí. Primero porque hoy el liberalismo es la segunda fuerza más importante en la capital federal, porque el liberalismo tiene 25% de los votos. O sea, es un dato no menor, es un dato muy alentador desde mi punto de vista. No solo eso, sino que además
me parece que es minimizar, esto lo hace la política, que es una expresión de bronca. No, no es una expresión de bronca. Hay una situación, como muy bien describió Rubén, digamos, o sea, Argentina fue el peor lugar del mundo para pasar la pandemia. Hubo una revalorización de la libertad. Obviamente que la gente está enojada, digo, porque además el PBI cayó el triple que el resto del mundo. Tenemos 50% de pobres, 10% de indigentes. O sea, la situación es un desastre. Pero no fue capitalizado por la izquierda esto. No. Sino que en realidad, digo, creo que hay una interpretación de los hechos, que es la propuesta, digamos, interpretativa del liberalismo, que parte de la población la ha incorporado. Ahora, ¿vos no crees también que existió, hay algo que yo lo vengo viendo, la verdad que es porque lo hablo con la gente, porque veo que hay mediciones de esto también interesantes, que hay como una especie de límite, se llegó al límite del hartazgo en el distribucionismo sin sentido y sin contraprestación? Yo veo que toda persona que en este país paga impuestos está con una bronca que vuela, y me parece que muchos te votaron a vos. Digamos, es como una revolución del que paga impuestos y dice, bueno, basta, yo estoy bancando mientras veo que distribuyen sin sentido, insisto, y sin contraprestación. A ver, son muchas cosas las que estás señalando ahí, Rubén. A ver, pensemos que todas las grandes revoluciones empezaron por problemas de presión fiscal, de presión. A ver, digo, la propia revolución de nuestro país, o sea, básicamente éramos oprimidos por España y nos rebelamos para la poder... rebelión a los monopolios, claro. Claro, digo, para ser, digamos, dueños de nuestro propio futuro. O sea que parte, digamos, de la revolución de la libertad, entonces, está enlazada ahí. Ahora, después otra cosa que, y me parece que ahí es donde cala más fuerte también el discurso liberal, que es no solo poner el problema, digamos, de lo violento que es el cobro de impuestos, porque en el fondo es un robo, o sea, nadie paga voluntariamente los impuestos, sino que lo hace porque hay una coacción. Después, o sea, y entonces empieza a entrar esa idea de la idea de el robo, también, digamos, o sea, lo injusto de la justicia social, porque es un problema de índole moral, porque implica tratar desigualmente frente a la ley a la gente, previo a un robo, ¿sí? Y después el otro tema es, no hay nada que pueda hacer bien el sector público. De esto lo decía Friedman, hay 4 formas de gastar. Acá estoy mejor con las citas, ¿eh? Sí. O sea, yo puedo gastar mi dinero en mí mismo o en otros, o puedo gastar el dinero de otros en mí mismo o en otros. O sea, ¿cuál es la mejor forma de gastar? En mí mismo, el dinero que yo mismo gané. ¿Por qué? Porque sé lo que quiero y sé lo que me costó ganarlo. Ahora, por ejemplo, si yo voy a gastar mi dinero en otros, ¿qué voy a hacer? Cuando hago un regalo, minimizo el costo. Y cuando gasto el dinero de otros en mí mismo, hago un despilfarro. Bueno, termina. ¿Cuál es la peor forma entonces de gastar? El dinero de otros en otros. ¿Qué es lo que hace el Estado? El Estado no se debería llamar Estado de bienestar, se debería llamar Estado de malestar. Ahora, a veces gasta, lo estábamos hablando con Clara fuera de cámara, a veces el Estado gasta el dinero de otros en ellos. Esta semana, por ejemplo, hubo un escándalo importante que se va a seguir investigando, que son los gastos de la primera dama y del matrimonio presidencial. A vos que te gustan los animales, aparece el Estado pagando el alimento balanceado de los perros del presidente. ¿Qué quiere que te diga? O sea, te imaginarás que yo tengo 5 mastines, claro, o sea, digo, una bolsa grande cada 3 días, o sea, 10 bolsas por mes. Así que imagínate que yo sé de qué se trata gastar en alimentos. Digo, pero hay mucha bronca con esto. Es como que se han roto muchos límites. Pero de vuelta, pero eso pasa porque tiene el monopolio de la violencia. Es decir, a ver, porque en el fondo es un acto de corrupción. Ahora, lo que hay que comprender es que la corrupción es inherente a la existencia del Estado. En el sector privado, suponete que yo tengo un comprador corrupto. Entonces paga por los insumos más de lo que corresponde. Sí. Eso significa que va a poder venir un competidor y puede venir con un bien al mismo precio de mejor calidad o, digamos, o con la misma calidad a un menor precio o alguna combinación que me lleva a la quiebra. Por lo tanto, yo tengo los incentivos a limpiarlo. Ahora, ¿cuál es el problema en el Estado? El Estado, digamos, o sea, cuando se equivoca te pasa la cuenta. Y ahí, digamos, si eso... Pero aparte, digamos, yo esto lo señalé varias veces, o sea, la figura del Poder Ejecutivo durante esta pandemia lo ha llevado a Alberto Fernández en convertirse en un tirano y en un inmoral. Y eso, digamos, o sea, pero no pasa solo en el Ejecutivo. En el Congreso también pasa, digamos, o sea, el Congreso que... Vos vas a tener muchas peleas en el Congreso. Obvio. Eso te iba a preguntar, ¿cómo te ves? ¿Cómo te ves ahí entre las bancas? Mira que son muchas horas que vas a tener y vas a tener gente alrededor, que se levantan, te van a hablar, sí, se van a pelear con vos. Sí, pero está bueno el punto que me hacen los dos.
lo que yo vengo a proponer es una discusión de la política desde el lado moral. Es decir, poner la cuestión moral por encima de todos. Porque eso lleva al debate a una cuestión de que no hay lugar para grises, es blanco o es negro. ¿Y esto por qué es así? O sea, yo por ejemplo, ¿qué quiere decir en términos prácticos? Por ejemplo, ¿qué es lo que no voy a hacer? Jamás voy a subir los impuestos, jamás voy a crear nuevos impuestos, jamás voy a ir contra la libertad, jamás voy a ir contra la propiedad. ¿Por qué? Digo, porque eso hace a mi ADN liberal. Pero respecto a las cosas que yo voy a proponer, también tienen una carga moral. Es decir, cuando yo hago la discusión del Banco Central, a mí no me importa la política monetaria óptima, a mí me importa la cuestión moral. Entonces yo arranco de un argumento moral. Entonces, por ejemplo, digo, ¿ustedes están a favor del robo? No. ¿A favor de la corrupción? No. ¿A favor de que los políticos nos roben 5 puntos del PBI? No. ¿Y qué es lo que hace el Banco Central? Nos roba 5 puntos del PBI con impuesto inflacionario. Entonces, cuando uno lleva el debate a un formato moral, todo se resuelve más fácil. Y ahí, digamos, Lo que pasa es que te vas a encontrar, no digo compañeros porque no van a ser de tu bloque, pero te vas a encontrar con gente alrededor tuya sentada en las bancas que entró al Congreso porque necesitaba un puesto de trabajo, porque se metió en alguna lista política, porque no tenía otra cosa. Ojo, porque el Congreso está dividido entre quienes dejaron sus tareas para ocuparse de la cosa pública y quienes se ocupan de la cosa pública porque no tenían otra tarea que hacer. A ver, de vuelta, a mí me parece interesante también que en el medio de este proceso quede claro quién va por el bronce y quién va por el oro. Claro. De hecho, yo voy a renunciar a mi dieta. O sea, la idea es mandar un proyecto para reformar la ley de administración financiera del Estado para... Una de las cosas que uno puede atacar ahí, digamos, la más importante es atacar la coparticipación, que es un delito directamente, que no es ni más ni menos que la versión populista a nivel de entre provincias. Es la idea de la justicia social, donde el lugar más perjudicado es la capital federal. Pero no solo eso, sino que esto va a dejar en claro quién, o sea, por ejemplo, la dieta que sea opcional. Entonces va a quedar claro quién va por el oro, quién va por el bronce. Ahora, Javier, nosotros te mostramos el tape del señor Ishii, que en el fondo es subestimar a la gente, es decir, creer que porque los medios tenemos una posición, más allá de que hay una pluralidad de medios donde cada uno en la Argentina dice lo que quiere, porque alguien dice algo, la gente se somete a eso. Yo te quiero pasar lo que dijo en relación a tu éxito, lo que dijo un intelectual de la Argentina, Juan Pablo Feynman, que es un hombre de izquierda, que explica o intenta explicar por qué te votó la gente, teniendo en cuenta que hubo muchos sectores populares, y esta fue una de las grandes sorpresas, que te votaron en la ciudad de Buenos Aires. Escuchalo y quiero tu reflexión. Vamos. Votaron por Milei porque Milei es muy frontal con el gobierno y les habrá gustado a esos votantes las sandeces que dice Milei con... Bueno, y dice las sandeces porque dijo además, los pobres no necesariamente son más lúcidos, sino que están sometidos justamente a escuchar este tipo de cosas. A ver, parece bastante totalitario, Sí. Parece muy despectivo hacia aquellos que no están siendo los más afortunados en el pasar económico, y además muestra ignorancia. Porque en realidad el liberalismo fue desarrollado para liberar a la gente de la opresión de los monarcas. Entonces, casi que es natural que los sectores que están más expuestos, ya los que están contra la espada y la pared, terminen abrazando las ideas de la libertad. Es decir, aquellos que todavía tienen algún arreglito con el Estado, van a ser conservadores. En cambio, Además, esa cosa de despectiva sobre el voto popular. Claro, o sea, ellos que se dicen representantes justamente de los intereses del pueblo. No, bueno, lo que pasa es que cuando acompaña a las expresiones que a ellos les gustan, es decir, es la sabiduría del pueblo, o sea, y ellos trabajan por ese pueblo. Ahora, cuando no les gusta, lo condenan. O sea, me parece que eso de hacer esas calificaciones según, digamos, el resultado, me parece muy pobre. De hecho, perdón, que hago una reflexión.
una de las cosas que me pasó con los resultados fuertes de las PASO, es decir, tratar de explicar cómo yo me tomaba esto. Es decir, tanto como me lo tomé el propio día de la elección, donde yo, digamos, no tenía pocas de urna, ni nada por el estilo, ni encuesta, ni nada por el estilo, porque, digamos, el trabajo había sido hecho durante la campaña y era poner la silla de la libertad en el centro del debate, y se logró. Y lo otro es, no somos tan buenos cuando ganamos ni tan malos cuando perdemos. O sea, hay que tener bastante equilibrio y tomárselo con, digamos, o sea, además me parece que esto, por ejemplo, es una PASO, o sea, ni siquiera terminó el partido, es el primer tiempo. Entonces, me parece que estas cosas hay que tomarlas con mucha mesura y hay que tratar de comprender qué es lo que pasa. Ahora, a mí no me sorprende que la casta política le parezca que esto es, digamos, no sé, voto, bronca, porque necesitan meterlo en un lugar que no les resulte incómodo a ellos. En realidad, la situación es clara, lo que está pasando, y creo que, digo, si yo me tengo que adjudicar una virtud, digamos, o sea, es ser un divulgador. Y creo que, básicamente, le estoy contando a la sociedad por qué estamos como estamos y cómo se sale. Está súper tranqui, súper calmo. Sí, eso es lo que te quería preguntar, porque te veo muy tranquilo y dentro de este esquema que tenés de tranquilidad, ¿cómo ves? No te digo vos, porque seguramente me vas a decir que vos crees que vas a tener más número en la general que lo que tuviste en la PASO. Que está bien, que además es lo que tenés que hacer, bueno, pelear por tener más número. Digo, al menos eso sería mi trabajo. No, claro, es tu trabajo, principio. pero ¿cómo ves la general en la visión que tenés? Ahora, digamos, como tu visión como político, ahora no desde el punto de vista de las ideas exclusivamente económicas o filosóficas. ¿Cómo ves vos la elección? ¿Lo ves al gobierno recuperando? ¿Ves a Juntos por el Cambio ganando? O sea, a nivel nacional y después Sí. Y metete vos ahí también, ¿cómo te ves vos, no? También ahí. A ver, yo lo que veo a nivel nacional es que todos los oficialismos que fueron a elecciones durante la pandemia perdieron. Sí. Es decir, esto debería haber sido natural, digamos, el resultado por un lado. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Argentina, como mencionábamos antes, Argentina tuvo el triple caída de PBI que respecto al resto. Además, tiene la situación, sí, que el año pasado terminamos entre los 5 países con mayor cantidad de muertos por millón de habitantes. El relevamiento de Bloomberg muestra que Argentina es el peor lugar del mundo para hacer la pandemia. Digo, era claro que el golpe iba a ser fuerte. O sea, lo que pasa es que el gobierno nunca hizo una autocrítica del desastre que estaba haciendo. De hecho, el gobierno perseguía a aquellos, sí, que señalábamos los errores que se cometían. Bueno, y si te mando un mensaje, o sea, en lugares como el que estoy sentado ahora, me dieron lugar para poder explicar los errores que ustedes cometían, y el señor Pedro Can decía que el que estaba en contra del modelo del gobierno estaba a favor de la muerte. Es decir, y gracias a espacios como este, sí, digamos, uno se pudo expresar. Entonces, era lógico que se iba a venir un golpe muy fuerte. Ahora, ¿cuál es el problema adicional? Que esto es lo que yo veo. Si esto hubiera quedado solo a nivel nacional y no llegaba a la provincia de Buenos Aires, no pasaba nada. Pero llegó a la provincia de Buenos Aires, que es la base de sustentación de la coalición de gobierno, que es Cristina Fernández de Kirchner y los votos de Sergio Massa. Y que hayan perdido en ese lugar, Dios, lo que generó toda la crisis posterior. O sea, eso es lo que yo veo a nivel global. Respecto a cómo quieren revertir esta situación, me parece que el remedio es peor que la enfermedad. Es decir, cuando yo describo la economía argentina, que es una economía que tiene un déficit fiscal propio de las grandes crisis de la historia, que además tiene un desequilibrio monetario de 10-1, que tiene una brecha cambiaria que supera el 80%, a pesar de que tenga una montaña, sí, una montaña de regulaciones que hace ver al Everest como un monte enano. ¿Sí? Sostenida esa brecha y no se calma. Claro, entonces, ¿qué es lo que uno ve? Digo, esta es una economía a punto de explotar. Y si no hago nada, explota. Ahora, si yo voy a llamar a un ejército de lanzallamas y le pongo de líder a Nerón, y va a terminar peor. O sea, acá la única salida de que esto no estalle violentamente es hacer el ajuste. Pero ¿cuál es el problema? Para que el ajuste sea expansivo, tiene que generar ese aumento de ahorro, un aumento de la inversión.
Pero para eso tiene que haber confianza. ¿Y confianza Tiene que qué haber es? un plan, un Claro, programa económico. claro, tendría que ser credibilidad más reputación. La reputación es mala. Es la credibilidad que tiene que ver con el plan, no está. ¿Y cómo va a terminar? Mal. El futuro es complicado, entonces. Sí, todo lo que viene es malo, salvo por la luz de esperanza de que cada vez hay más chance de que haya un futuro liberal. Te hago una preguntita. A nivel nacional, después de las elecciones de noviembre, de alguna manera, ¿podrías llegar a algún tipo de acuerdo con Mauricio Macri, con Patricia Bullrich? ¿Se juntaron? ¿Existe la posibilidad o no? A ver, es conocido que yo tengo un muy buen vínculo con la señora Bullrich, Sí. que además valoro su frontalidad. O sea, digo, es alguien que no le importa lo políticamente correcto. Va de frente, dice las cosas como son. O sea, me parece que así es como habría que debatir. De hecho, mi experiencia con ella es que cada vez que yo hablé algo con ella, ella cumplió la palabra. Eso para mí vale oro. Entonces, y yo, digamos, ahí hice una línea muy clara de cómo yo veo el tema político. Puede ser que esté equivocado porque soy un principiante, o sea, soy un rookie, un beginner en esto, pero el punto es, para mí la línea es la socialdemocracia. Entonces, de un lado deberían quedar los liberales, los libertarios, los conservadores, sí, la derecha, la nueva centro-derecha, digamos, o sea, y, digamos, dentro de ese grupo yo los veo a los halcones. Ahora, del otro lado de Los la halcones línea... de Juntos por el Cambio, decimos. Sí, claro. Ahora, del otro lado están, digamos, el kirchnerismo, está la Unión Cívica Radical, que es la Internacional Socialista, está la Coalición Cívica, que es más socialista que la UCR, están las palomas de Juntos por el Cambio, sí, que también, digamos, o sea, son socialdemócratas con tendencias, digamos, con mucha intervención. Por lo tanto, digamos, o sea, si esa es la línea que separa, digo, casi que, digamos, o sea, sería un logro cultural llevado a la política que de una vez por todas se discutan las ideas como se tienen que discutir y que la población, cuando elige una alternativa, no encuentre una mezcla Estás que... planteando flor de lío, ¿eh? Adentro de Juntos por el Cambio. No, Que ya existe, pero no al nivel que vos lo estás planteando. está bien, pero yo creo que en algún momento nos debemos eso. Porque vos, a ver, vos hoy, suponete, votás la lista de Juntos por el Cambio. Bueno, pero que eso, un liberal la va a votar donde los 10 primeros puestos, 9 son socialdemócratas. Sí, está claro que no es lo mismo votarlo a Ricardo López Murphy, que está en Juntos por el Cambio, que a Santilli, por ejemplo, digo. No es lo mismo. A ver, de vuelta, digamos, o sea, vos no sabés qué estás votando. O sea, porque uno va para un lado, otro va para el otro. En cambio, digamos, o sea, si vos tenés claramente marcada la línea en la socialdemocracia, ahí la cosa, digo, queda muy ordenada. O sea, por lo menos en algunas cuestiones van a ir todos para un mismo lado. Javier, gracias por estar con nosotros. Hay Gracias. una pregunta. ¿Es cierto que sos admirador de Elvis Presley y de Giacomo Puccini? Sí, sí. ¿Qué combinación? A ver, ¿puedo hacer Muy cortito. muy cortito. Sí, dale. Porque De ya hecho- lo tenemos al doctor Conrado Stoll. De hecho, de Elvis Presley tengo más de 100 placas. Tengo piratas hasta de un recital en Memphis en 1975 a la mañana, porque como había vendido todo y no podía poner más fecha para adelante, ponen una fecha a la mañana Sí. y arranca diciendo buenos días, qué raro suena esto. Y después sí, claramente soy fanático de todo el bel canto, o sea, Rossini, Bellini, Donizetti, Verdi y Puccini. ¿Qué tal? Ayuda mucho a Muchísimo. serenarse y a pensar bien la ópera. Y Elvis Presley Hace también. muchos años. Y Elvis también. Y Elvis también. Gracias.